porque eres bueno, porque no nos pagas de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a la fe que tenemos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Hermanos, quizás me apoye para las citas bíblicas allá en la pantalla, pero bueno. El título, hermano, es La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Vámonos a Levítico 16:33. Vamos a hablar del día de la expiación o el Yom Kippur, hermanos. No es lo mismo el Pesach, la Pascua, que el Yom Kippur, hermanos. La Pascua, ¿verdad? Conmemoraban la salida de Egipto por la mano de Dios a través de Moisés, hermanos. Y eran sacrificios en la mañana y en la tarde, pero el Yom Kippur era una vez al año y lo ofrecían de la siguiente manera. Levítico 16:33. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Hermano, expiación viene del hebreo kippurim, que significa cubrir, que cubre el pecado o hace un pago o rescate, hermanos. Se origina por el pecado de Israel, Levítico 16:30. Si no se expiaba el pecado, la ira de Dios venía sobre el pueblo. Levítico 16:30. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Verdad? Y la ira de Dios venía sobre ellos. Vamos a Romanos 1:18. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios bueno, pero que también es un Dios justo y verdadero y se enoja cuando no se le obedece, hermanos? Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Colosenses 3:5-6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, pecados de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, los malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Verdad? Todos esos pecados, hermanos, los del pueblo y aún los del sacerdote, hermanos, tenían que ser expiados. Isaías, ¿verdad?, dice que devoraban las casas de las viudas, ofrendaban lo que no servía al Señor, cuando el Señor quería lo mejor, hermanos. Dice, Dios deseaba volver a Israel, perdonar sus pecados, salvar a Israel, perdonar sus pecados y reconciliarse con Él, consigo mismo. Sustituyó la vida del hombre por la de un animal que llevaba la culpa y el castigo del hombre y cubría sus pecados mediante su sangre derramada. Vamos a ver Isaías 53:4, 6 y 11, donde el profeta habla del Mesías sufriente, hermanos, donde dice que Él llevó todos nuestros pecados, hermanos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca.
por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo. Vámonos al 11, hermano, por favor. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Hermanos, el sacrificio de Cristo, lo vamos a ver más adelante, aparte de cubrir multitud de pecados, nos compró, ¿verdad? No con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Amén. En la ceremonia de expiación, el sumo sacerdote, con vestiduras sagradas, expiaba los pecados del pueblo. Ya los miramos ahí, los pecados en Colosenses. Y se ofreció un becerro por su propio pecado, y luego tomaba 2 machos cabríos. Hacían suertes, uno para el sacrificio y el otro para chivo expiatorio, hermanos. ¿Sí saben lo que era chivo? Bueno, en México el chivo expiatorio es el que no hace nada y le echan la culpa para que pague todo, ¿verdad? Entonces, el chivo expiatorio, hermanos, ¿verdad? Las dos son figuras de Cristo, hermanos. Dice, el chivo de sacrificio lo mataban, ya saben, ¿verdad, hermanos? Le abrían su yugular, vaciaban la sangre en un recipiente, y el sacerdote confesaba los pecados del pueblo, hermanos. Recuerden, hermanos, que pecado que no es confesado no es perdonado, hermanos. Dice David que cuando enmudeció, sus huesos se envejecieron, hermanos. Tenemos que confesar nuestros pecados y Él es bueno y justo para perdonarnos. Amén. En Levítico 16, 15 y 16, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo de la ofrenda del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Después así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Hermanos, el sacerdote sabía, hermanos, que el tabernáculo, perdón, el propiciatorio, perdón, contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná del cielo, hermanos. Y el sacerdote sabía que uno de esos puntos de la ley había violado él y el pueblo, hermanos. Y la derramaba la sangre 7 veces, ¿verdad? No sé, quizás decía, perdónanos, Señor, perdónanos, tu misericordia, Señor, perdónanos. Y el sacerdote, hermano, entraba, ¿verdad? Amarrado de un lazo y con campanitas. Y cuando no oían las campanas, quiere decir que el Señor no se había agradado y ahí le había dado muerte, hermanos. Para eso, hermanos, el pueblo judío se vestía de negro en señal de luto, o de blanco, que también significaba que estaban puros y santos, hermanos. El macho cabrío vivo le ponían las manos sobre la cabeza y confesaban todos los pecados del pueblo, hermanos. Todos los que usted quiera mencionar, menciónelos todos, llevándole fuera del campamento, y un hombre especial lo llevaba al desierto y lo dejaba ir y morir. Levíticos 16, 21 y 22, hermano.
Pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas sus iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndole así sobre su cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. ¿Qué pasaba con el macho cabrío, hermano? Quizás lo devoraban las fieras, quizás moría de hambre o de sed, ¿verdad? Pero como le digo, es una figura también del Señor Jesucristo. Amén. Cristo y el día de la expiación. Vámonos a Hebreos 10, 18 y 20. 18 al 20, hermana, por favor. Pues esta era el Yom Kippur era cada año. De donde Hebreos 10, 18 al 20. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, en su carne. ¿Se acuerdan, hermanos? El velo del templo se rasgó. Amén. Cuando dijo consumado es, que quiere decir hecho está, se rasgó, tembló, ¿verdad? El cielo se puso negro y lo que separaba al hombre de la comunión con el pueblo, ahora tenemos libre acceso por medio de la sangre de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Tenía que repetirse cada año. Cristo vendría a quitar de manera permanente todo pecado confesado. Hebreos 9:28. Recuerden, hermanos, la confesión es importantísima. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y reaparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos, sabemos que el Señor ya vino una vez, ¿verdad? Vendrá nuevamente para reinar por 1000 años, hermano. ¿Quién va a venir con el Señor? Amén. La iglesia, ¿verdad? Amén. Los ángeles, no, la iglesia, y solamente estamos esperando que en un abrir y cerrar de ojos, sea que estemos vivos o que hayamos partido, nos vayamos, como dice el pastor, como cohete a la presencia del Señor, hermano. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Amén. Los dos machos cabríos representaban la expiación, perdón y reconciliación efectuados por Cristo. El macho cabrío sacrificado se presenta el sacrificio de Cristo, y el segundo enviado al desierto tipifica el perdón y lleva los pecados de los que se arrepienten, hermanos. ¿Se acuerdan, hermanos, el pasaje de la mujer en adulterio? ¿Verdad? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Dónde están los que te condenan? No, ninguno, Señor. Pues yo tampoco que te condeno, pero no peques más. Amén. ¿Verdad? Él nos perdona, pero no tenemos que volver a repetir el pecado, hermano. ¿Podemos fallar? Claro que podemos fallar, pero abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el Señor. Amén. El sacrificio de Cristo calma la ira de Dios, reconcilia al creyente con Él y la comunión con Él. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Todo eso proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién le dio el ministerio de la reconciliación? A la iglesia, hermano. Amén. Nosotros somos los que tenemos que
si vemos a alguien que está mal, exhortarlo que lo deje, ¿verdad? Por decir, vemos a X hermano fumando, drogándose, ¿verdad? Mira, esto está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú eres templo del Espíritu Santo y lo estás envenenando. Ahora tiene poder la sangre de Cristo para reconciliar al pecador con nosotros. A todos, hermanos. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, el Señor no nos haya perdonado un pecado, ¿verdad? A mí me perdonó mucho, ¿verdad que sí? Bendito sea el Señor. Amén. El santuario donde entraba el sumo sacerdote con la sangre representaba el trono de Dios, hermano. El propiciatorio representaba el trono de Dios. Y Cristo entró al lugar santísimo llevando su propia sangre para hacer expiación por el creyente delante del trono de Dios. Amén. Hebreos 9, 7 y 8. Ya vamos a acabar, hermanos, es corto. Hebreos 9, 7 y 8. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Sí, hermanos, que el Señor Jesucristo entró con su propia sangre y los dos chivos, ¿verdad?, representan el sacrificio de Cristo y el otro que lleva lejos nuestros pecados. Hay un pasaje donde dice que, no recuerdo si es de Isaías o de Jeremías, donde dice que el Señor lleva los pecados a lo más profundo de la mar y pone un letrero que dice prohibido pescar, ¿verdad? O sea que no podemos ir a buscar los pecados, hermano. El propiciatorio sobre el cual se esparce la sangre es posible por la gracia y misericordia de Dios, hermano, y no por obras, hermano. ¿Cuántos saben que el Señor, desde que antes que esto fuera mundo, ya tenía el plan de salvación para nosotros? Amén. Que sabía que íbamos a pecar, hermano. Así es. Y el sacrificio de Cristo, hermano, ya no hay necesidad de sacrificio de animales después de su muerte en el Calvario. Hebreos 9, 12 y 18, 9, 12 al 20. Y les voy a platicar un sueño, hermanos, que tuve, que a veces me da miedo soñar, hermanos. Y no por sangre de machos cabríos ni por becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas y los segundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, Amén. cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Amén. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Se acuerdan, hermano, en el Sinaí como Moisés se le dio la ley y con la sangre de un animal roció al pueblo y roció la ley, hermano? Amén. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros de los machos cabríos
con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, Amén. diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Amén. Hermanos, créanme que yo acostumbro no cenar después de las 4 o 5 de la tarde. Amén. Y una de esas noches me fui a acostar, ¿verdad? Tranquilo, después de hacer mi devocional. Acostumbro a leer más o menos 5 capítulos de la Biblia que estén sustanciosos, ¿verdad? Que más o menos sean unos 100 versículos. Y me fui a dormir, pastor. Y de repente, pastor, miré al caballo blanco del Apocalipsis. Pero no a Cristo, sino al Anticristo. Y dije, no puede ser, Señor. Hermano, le comenté al hermano Vicente que él sabe que es muy sabio. Y me dijo, no, quizás no sea él, sino sea su yerno. ¿Verdad? Ay, Jesús. Quizás sea su yerno, que es judío, esposa de Melania, no sé cómo se llama, Melania. Amén. Y se está moviendo mucho en la política exterior, Kushner. hermano. Kushner. Kushner, ¿verdad? Yeah. Amén. Y pues, hermanos, solamente el Señor sabe, hermano. Amén. Y sigamos orando por esta nación, Amén. por este presidente que le gusta mucho la guerra, los balazos y no los abrazos. Y pues, Gracias, Padre, gracias te damos, Señor. por la justicia. Tú sabes por qué lo permites, Señor. No Amén. podemos ir en contra de tu palabra. Amén. Tu palabra dice que vendrán tiempos peligrosos que los estamos viviendo. Dios nos los bendiga, hermanos.